Queridos amigos, el gobierno conservador de Honduras se ha lanzado en la equivocada aventura de plantear la reelección para que el actual presidente Juan Orlando Hernández permanezca en el poder otro periodo. En toda América Latina la reelección casi siempre ha sido un inconveniente, pero veamos los argumentos en pro de la reelección. El primero es la extensión del periodo. Es verdad que 4 años de gobierno, como sucede en Honduras, no es un periodo largo, pero la realidad es que cualquier sociedad necesita una permanente reforma porque las circunstancias van cambiando constantemente. Da lo mismo 4 que 8 años. Lo verdaderamente importante no es el periodo, sino el plan de gobierno. Lo importante es la continuidad. Lo importante es que el que llegue al poder sepa y pueda continuar lo que vale la pena continuar, reformar aquello que se ha quedado obsoleto y restaurar lo que en el camino se haya dañado. Lo importante es pensar que el país a 20 o 30 años de vista, porque toda sociedad que quiere prosperar necesita un par de generaciones para lograrlo y sucesivos jefes de gobierno para que puedan gobernar adecuadamente. Lo terrible, en suma, es que en cada cambio de gobierno el presidente electo tenga la sensación de que comienza de cero. Eso sí es grave. El otro argumento a favor de la reelección es que el pueblo tiene el derecho de elegir a un presidente con el que está conforme. Eso efectivamente parece muy democrático, pero las repúblicas son gobiernos de leyes y hay que acatar la Constitución, porque lo fundamental es someterse a la autoridad de la ley, y cuando se prescribió que no hubiera reelección es porque los constitucionalistas trataban de evitar el surgimiento del caudillismo e intentaban impedir los presidentes populistas que crean una clientela política y compran popularidad a base de otorgar subsidios sin tener en cuenta el daño económico general que esto puede acarrearle al país a largo plazo. El tercer argumento es el de los gobiernos parlamentarios que mantienen mucho tiempo al frente de la administración a ciertos líderes muy populares y por qué no hacer lo mismo en nuestros países. En España, por ejemplo, el socialdemócrata Felipe González estuvo 14 años en el poder hasta que lo derrotó el liberal conservador José María Aznar. Los mismos 14 años que estuvo el canciller alemán o primer ministro Konrad Adenauer, democristiano, tras la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, para tener gobiernos parlamentarios se requiere tener buenos legisladores y resulta que en América Latina, si hay una institución desprestigiada es precisamente el Parlamento, aunque es bueno advertir que eso no sucede en todos los países por igual. Además, la tradición latinoamericana es la presidencialista, seguramente copiada de Estados Unidos, y es muy difícil cambiarla. Pero en Honduras concurre otra circunstancia muy notable. En junio del 2009, el Parlamento y el Poder Judicial destituyeron al presidente Manuel Zelaya precisamente porque buscaba reelegirse con el apoyo de Hugo Chávez y de otros gobiernos de izquierda. Es absurdo que ahora lo intente Juan Orlando Hernández. El ejército envió al presidente Zelaya rumbo a Costa Rica. En ese momento, el gran argumento era que la Constitución era absolutamente clara. La reelección estaba prohibida. Y con esos antecedentes, lo probable es que el segundo periodo de Juan Orlando Hernández, si lo logra, le saldrá rematadamente mal a él y aún peor a los hondureños.